hay un montón de temas. Es que cada día que nos despertamos decimos, oye, ayer íbamos a hablar, pero es que ya hoy hay 20 temas más. Es horroroso, Pero, ¿eh? Sí, pero son los pero, mismos. hoy debes de empezar tú, que Joaquín me ha dicho que es que tienes ganas de soltar porque dices que nos están engañando. Y cómo nos, No, y cómo, no, yo y cómo no. y cómo dos personas de la categoría moral, ética e intelectual de, de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias No, pueden engañarnos. Ese es un escenario es que increíble, yo no es lo increíble. contemplaba, increíble. Por lo tanto, tendrás que ¿Sabes explicárnoslo. que en la Grecia clásica surgió una corriente que era la de los cínicos, ¿eh? Que además tuvo mucho Sí, éxito y que se ha prolongado a lo largo de los siglos, con figuras ilustres de esa corriente o filosófica. Vamos a ver. Lo que digo es, ¿el virus existe? Sí. ¿Es tremendamente malo? Sí. ¿Produce o ha producido y va a seguir produciendo miles de muertos? Sí. ¿Se va a ir? No. ¿Cuando venga la vacuna va a permanecer? Sí. ¿Se reducirán los muertos a través de las vacunas en el año 2022? Que no creo que lleguen antes de forma masiva. Sí. Dicho esto, es, digamos, parecido primo hermano de la gripe. Y la gripe hace 100 años, exactamente más o menos, causó millones de muertos en todo el 50 planeta. millones de Y muertos se llevó lleva 100 años dando en la vueltas. segunda oleada. ¿Qué es lo que ocurre? Que este virus, y me da igual que sea un virus natural o artificial, es decir, que haya sido modificado genéticamente o que haya surgido espontáneamente de la madre naturaleza, ¿eh? Ya sea con jinetas, murciélagos o con lo que nos dé la gana, lo que sí es claro es que es un coronavirus y que en el año 2015, exactamente, y desde la misma ciudad de Wuhan, desde un reportaje de la RAI italiana hasta una conferencia de Bill Gates, ya hablaban de que exactamente se iba a producir lo que se ha producido. Y además, la ciudad de Wuhan, porque Wuhan es una ciudad, digamos, tecnológicamente puntera en cuanto a investigación microbiológica. Pero bueno, dicho esto, lo que yo digo es que nos engañan es con todo el resto. Nos engañan en las cifras. En España, a estas alturas, y desde marzo, debe haber un acumulado no menor de 60.000 muertos, no 30. Porque claro, dice, no contabilizamos los muertos a los cuales no se le ha hecho la PCR. Si es que en marzo, en abril y tal apenas hacían PCRs. ¿Cómo van a contabilizar los muertos solo los de la PCR? El único dato o ir al Instituto de Estadística o los acumulados anuales y comparar año 2019 año 2020. Y más o menos hoy nos daría la diferencia de unos 60.000 muertos. En España. Primera mentira. Segunda mentira. Y segunda gran diferencia con el resto de Europa. En Europa, los gobernantes, Merkel, Macron, Conte, no han hecho ninguno 4 meses de confinamientos. Y además los hacen con mucho mayor control centralizado para poder aplicar medidas generales. Incluso en la Alemania de los Länders, que cada estado tiene capacidad propia para emitir leyes y combatir cualquier tipo de pandemia, ha habido, digamos, Merkel ha conseguido que todos apliquen lo mismo, incluso pese a la oposición de la parte más ultraderecha del Parlamento, del Bundestag, del Parlamento alemán. Un mes. Es decir, cuando aquí hablan, y sobre todo los medios de comunicación y sobre todo la televisión, de que en Francia, en Alemania hay medidas parecidas a España, es verdad. Dentro del batiburrillo general europeo son parecidas, tanto en confinamiento, cambia el tiempo, pero hay un detalle fundamental de eso. Uno, son medidas para un mes y sobre todo con control parlamentario cada 15 días. Algo que en España va a 4 meses y control parlamentario cada 2 meses. Es decir, yo creo que 6 meses y control parlamentario durante 2 meses. Esa es la gran diferencia que la canciller Merkel hablaría de democracia.
cuando se dirigió a los alemanes hace 48 horas. Es decir, yo creo que a partir de ahí y de los cambios que ha habido en interpretación, voy a decir, medidas a tomar por parte del gobierno central, desde el ministro de Sanidad al responsable Fernando, pues un poco para decirles, oiga, ustedes tendrían que haber dimitido hace muchos meses, simplemente porque engañaron a toda la población sabiendo lo que pasaba y dando datos falsos. Eso en cualquier democracia les lleva a la dimisión. Y que ocupe su puesto otro. A mí me da igual, me diría lo mismo si estuviera gobernando el PP, Vox o el PNV. Me da lo mismo. El asunto es que una persona con responsabilidad pública tiene que responder mucho más que cualquiera de nosotros, que no la tenemos. Eso es un poco, diría, la síntesis de lo que ha pasado y de lo que va a seguir pasando. Porque es verdad que ahora va a incrementarse el número de muertos. Como cada vez que llega la gripe, automáticamente y se mezclará en España, gripe con el COVID-19. Claro, se van a sumar y además digamos, los síntomas prácticamente son idénticos. Es decir, un poco más fuertes los del COVID. ¿Tú lo has pasado? Cosas, yo lo pasé. Afortunadamente rápido y bien y sin ningún tipo de secuelas. Pero eso me ha llevado y me llevó a leer, oír, ver todo lo que se publicaba prácticamente, si no digo en todo el mundo, casi en todo el mundo. Y hablar con muchos médicos en cuanto a características, en cuanto a tratamientos, en cuanto a ocupación de verdad de camas y de UCIs, que además se utilizó muy mal la sanidad privada y, digamos, los hospitales privados para haber dado cabida en ellos a mucha más gente de la que se hizo, sobre todo de las residencias y la gente mayor, que me parece una eutanasia social deleznable y desde luego, bueno, no democrática cero, pero también con una falta de respeto hacia la gente que ha estado ahí durante años y años levantando este país. Y eso me produce una, voy a decirlo en una cosa en una palabra muy fácil de entender, un enorme cabreo, porque creo que con la verdad se adelanta y se avanza, sea dura, pero se avanza. Y con las mentiras lo único que hacemos todos es retroceder. Y dicho esto, os dejo que ya he hecho un soliloquio un poco largo. Si nos ha dado el mitin, venga, Jorge. No, pero yo sí que quisiera, vamos a ver, como bien has apuntado, hubiese gobernado quien hubiese gobernado, habría en este momento muchas recriminaciones, porque realmente es un escenario nuevo al que se han tenido que enfrentar. Ahora, lo que es preocupante es que hemos visto demasiados políticos y pocos técnicos. Y a partir de ahí, no solamente es que no nos creemos nada, sino que además han creado mucha incertidumbre y mucha disparidad. Y eso, de alguna manera, lo que para mí es más sorprendente es que si ahora mismo tuviéramos elecciones, no pasaría factura. Y es algo que es inexplicable. Es decir, las medidas han sido todas políticas, muy pocas han sido técnicas. Y los resultados han sido catastróficos, pero la población no lo computa como tal, y eso a mí me preocupa. No sé lo que opina Honorio de lo que estoy diciendo. Bueno, yo estoy de acuerdo con los dos. Estoy de acuerdo con Raúl. La palabra cabreo yo creo que tiene un sinónimo, en este caso, que es indignación. Y lo que dice Jorge es cierto. Dudo mucho que la sociedad española esté sensible hacia el tema. Lo está sufriendo, lo está padeciendo. Yo personalmente creo que en la primera oleada, y dejando al margen un poquito, que hay un margen que se puede entender, lo que la sorpresa pudo haber deparado, ¿no? Aunque ellos ya sabían, ellos tenían información de lo que se avecinaba. Yo creo que ha habido una mala gestión que ha sido evidente y que probablemente ha aumentado el número de víctimas, desgraciadamente. Pero es que ahora viene la segunda oleada y seguimos con una mala gestión. Es decir, se han precipitado en cerrar IFEMA cuando precisamente
mientras se construye el nuevo hospital, hablo de la Comunidad de Madrid, pero se puede hacer extensivo al resto de las comunidades, en vez de elegir un lugar donde ubicar a la gente que padece COVID para no lesionar el resto de la sanidad y que siga funcionando, porque el señor que tiene que cambiarse la cadera, operarse de la cadera, o el que tiene un problema de riñón, o el que tiene un problema de otro tipo de médico, no puede estar en una lista de espera esperando que esto se resuelva, porque esto, como ha dicho Raúl, y como dice Jorge, esto se va a perpetuar, esto vamos a tener que aprender a convivir con ello, como hemos aprendido a convivir con el cáncer. Le tocará a quien le toque, a los que nos ha tocado, a mí también me tocó, no fue de los más agresivos. Pero esto es una cosa que está en la vida. Decía mi admirado y creo que nuestro amigo Luis Carandel, cuando fumaba aquellos cigarrillos, Raúl recordará, que se liaba de caldo de gallina, y le decíamos, joder, cómprate uno con filtro, hombre, y decía, no os preocupéis, la vida es una enfermedad mortal. Claro, evidentemente, evidentemente. Entonces, yo creo que ha habido una mala gestión y creo que sigue habiendo una mala gestión. Y ahí ya se separa, es la línea divisoria entre lo que es una pandemia desde el punto de vista médico, con todo lo que eso implica, a lo que es una actuación política. Me da igual el partido que esté en el poder y supongo que les habría pasado a cualquiera de ellos, pero rectificar es de sabios. Es decir, si has visto lo que ha ocurrido en la primera oleada, prepárate para la segunda. Y yo creo que caemos en los mismos errores. Luz y taquígrafos. Pues la luz Honorio, eso de rectificar es de sabios, eso es un tópico. Rectificar es de equivocados. El que es sabio no necesita rectificar. Y es más, me podrías decir, no, es que la vida es un proceso de aprendizaje y el que rectifica aprende y va camino de la sabiduría. Pero ¿cuánta gente se muere rectificando y no ha aprendido nada? Y estos son de ese grupo. Sí, de yo los entiendo, que pero su ¿cuál es el interés propósito? es otro, Es decir, su interés es otro y no tienen propósito de aprender nada, porque a ellos les va de cine, les va de lujo. O sea, ellos no Pero, necesitan rectificar Honorio en nada. Jorge, este es un país mal estructurado desde el año 82. Es decir, en la Constitución aparecieron 17, bueno, en la Constitución, en el desarrollo de la Constitución, 17 autonomías, de las cuales 3 iban a tener 4, cuando se sumó Andalucía, un tratamiento distinto por, vamos a decir, derechos históricos. Pero la lógica del siglo XX y del siglo XXI es que nadie quiere ser menor que el de al lado, con lo cual las otras 13 han ido pidiendo los mismos derechos y las mismas prerrogativas de todo tipo que las 4 iniciales. Y hemos llegado a que ahora mismo tenemos, sin ser un Estado federal, 17 autonomías con una enorme capacidad en algunas cosas, por ejemplo, en sanidad. Y eso ha ocasionado lo que hemos vivido desde marzo y lo que estamos viviendo ahora, en las cuales el gobierno central, digamos que proporciona un marco y luego deja a cada uno de los 17 que lo interpreten, tanto a nivel de estado de alarma, de cierre de empresas, de cierre de comercios, de horarios nocturnos, de obligación o no, dependiendo de dónde, de mascarillas. Es decir, que en ese pandemonium lo que ha quedado un poco de relieve es que España necesita al menos algún tipo de medida que corrija. En Alemania lo hicieron con los Länder. Es decir, que no es que vayamos a inventarlo nosotros. En Francia no hay ningún problema porque es el país centralista y casi absolutista de Europa. Y ahí no hay problemas. Ahí lo que dice París va a misa. Sea el gobierno de derechas, de izquierda o medio pensionista, como lo estamos viendo ahora con Macron, o antes lo vimos con Hollande, o antes lo vimos con Sarkozy, etcétera. Pero en España tenemos que cambiar la estructura del país. No sé si hace falta una nueva constitución, una reforma de la constitución actual, pero no podemos seguir así, entre otras cosas, porque es un despilfarro de dinero, de medios y de ineficacia tan abrumador que cuando viene algo como una pandemia no se adapta a los tiempos y a las necesidades. Y luego, otra cosa, en marzo ya dijeron
que iba a venir una segunda ola en octubre. Se dijo en marzo, se insistió en abril. Y si hacemos un repaso de lo que han hecho las distintas comunidades y el gobierno central, vemos que todo lo que dijeron que iban a hacer no lo han hecho. Es decir, no ha habido un aumento de médicos, al contrario, llegó junio y despidieron. No ha habido un aumento de enfermeras o enfermeros. Llegó junio y despidieron a los que tal. Y ahora están recurriendo, o estamos recurriendo, a médicos que todavía no están formados del todo, que han salido de la facultad, pero que no han hecho el MIR. Entonces, a mí me parece que todo eso, y da igual que sea el PSOE el que gobierne con Unidas Podemos, que sea el PNV en el País Vasco, que sea Juntos por Cataluña y demás en Cataluña, o que sea el PP en Andalucía. Pero tú tienes la teoría de que debe de gobernar el PSOE y Podemos, porque con la derecha esto sería un incendio. No, yo no he dicho eso, Joaquín. No me hagas Bueno, trampas. a ver. Ahora, lo que es cierto... Espera, Jorge, diga que a ver qué ha dicho. No, yo lo que digo es, históricamente, desde el año 77, que empiezan las elecciones en este país, Sí. cuando hago ver, es decir, al país y a la, digamos, y a la transición democrática, que yo creo que la transición todavía no ha terminado. Esa es una de las diferencias que yo diría con casi el 99,9 de los que hablamos de esto, sean políticos, periodistas, analistas, profesores de universidad, me da igual. La transición no ha terminado. No sé cuándo va a terminar, pero la transición del franquismo, digamos, a la democracia, todavía estamos en camino. Entre otras razones, porque cuando se hace la Constitución del 78, es bajo tales presiones de lo que todavía era el franquismo o los residuos del franquismo que realmente se avanzó hasta donde, voy a decir, hasta donde se pudo, o hasta donde los 7 padres de la patria pudieron. Sobre esa base, cuando ha gobernado es decir, digamos, la monarquía española, la monarquía democrática, y yo creo que ahora la monarquía es tan necesaria como en el año 78 y 79, porque ahora mismo entrar en un proceso de reivindicación de la República creo que sería un disparate y con un coste político, económico y social demasiado alto, muy alto. No digo que no pueda pasarse y digamos debatirse dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Hoy no. Pero la monarquía necesitaba un gobierno de izquierdas. La monarquía necesitó al gobierno del PSOE porque si no, a lo mejor no estábamos hablando hoy de digamos, de una democracia o desde luego no de una democracia Sí. con monarca al frente. Y eso mismo Pero- es lo que Joaquín me hace ahí una pequeña trampa cuando digo que en esta situación con un gobierno de izquierdas, digamos, la alteración ciudadana es menor que si fuera un gobierno de derechas. Pero también hay que decir algo muy fundamental. Sí, sí, pero Está gobernando la izquierda, pero sin embargo el programa que está aplicando yo diría que es liberal de derechas. Por mucho yo, que quiera el yo señor Pablo Raúl, Iglesias y compañía decir lo contrario. Raúl, complementaría diciendo que efectivamente ese gobierno de izquierda rompió muchas cosas. No olvidemos, por ejemplo, que en aquellas elecciones que llevó al PSOE en el poder, la COE hizo una campaña del gusano y la manzana que rápidamente se quitó y había que desmitificar el que venía al coco cuando gobernaba la izquierda. Pero no, tampoco podemos olvidar que aquel PSOE era un PSOE socialdemócrata, era un PSOE que estaba formado, financiado y estructurado y formado por la Fundación Socialdemócrata Alemana. O sea, y con el temor de que el Partido Comunista, que era el único que había hecho alguna oposición en las últimas etapas del franquismo, en el franquismo, pues que realmente
llegase al poder, porque en Alemania el Partido Comunista está prohibido. Y aquel era un gobierno de socialdemócratas. Ni Fernández Ordóñez, ni Solchaga, ni muchas de las personas importantes que incorporaron en la lista no se parece en nada a lo que hay ahora. O sea, en aquella Willy Brandt le explicó muy claramente a Felipe González que tenían que abandonar el marxismo. Le explicaron qué era eso de que de OTAN no, sino que había que incorporarse a todos los organismos internacionales y que España tenía que avanzar. Y efectivamente fueron eficaces y lo hicieron. Aunque es cierto que el Partido Socialista de base en provincias no se parecía nada a aquel gobierno socialdemócrata que estaba en aquellos momentos marcando el rumbo en España. En cambio, ahora lo que estamos asistiendo es a un gobierno socialista muy diferente. Y el problema no es que gobierne la izquierda, es que gobierne determinado tipo de izquierda. Porque aquel Partido Socialista, que tuvo muchísimos errores, no vamos ahora a idolatrar, pero realmente hizo cosas importantes. Y tenía un sentido de Estado, y tenía un sentido de país. Pero aquí eso se ha ido perdiendo. O sea, no olvidemos que, por ejemplo, las 10 últimas transferencias de sanidad las hace Aznar. O sea, realmente nosotros hemos ido destruyendo un modelo de país que cuando ha venido una situación extrema como es esta pandemia ha demostrado que es lo que ya algunos decíamos, no puede haber duplicidades, hay que modernizar la administración, hay que focalizar de una manera completamente diferente. Ahora se ha puesto de manifiesto. Es decir, un Ministerio de Sanidad que estaba desarbolado, lo que decíamos, que no puede ser que un señor se vaya de vacaciones afuera de su comunidad y que en los tiempos que estamos su historial médico, por si tiene que entrar a un hospital, no exista o no pueda sacar su medicación. ¿Cómo podemos haber llegado a este estado de cosas? Pues ahora se ha visto de una manera más visible con muertos. ¿Por qué? Pues porque estaba absolutamente desorganizado y porque la atención sanitaria estaba absolutamente cuarteada. Y hay momentos en los que es necesario una coordinación y un trabajo en conjunto. Y además, no permitir determinadas autonomías, como pasa en mi tierra, en Cataluña, que el que entrase la UME era un problema enorme, cuando realmente tenemos la suerte de tener ese cuerpo dentro de las Fuerzas Armadas. En fin, que hay muchos despropósitos que a lo mejor yo no me atrevería a decir, o de alguna, porque no te había escuchado decir eso, ¿no? De que la transición todavía la estamos viviendo, pero realmente sí que creo que somos esclavos de no haber sido capaces de cerrar absolutamente ese capítulo. Ya en todo este tiempo había que haberlo cerrado, como pasa con la ley de memoria democrática. O sea, si realmente hay que enterrar a unos cientos de personas, que se haga, pero cerremos ese capítulo. No podemos estar 3 generaciones después intentando reverdecer algo que está absolutamente muerto. Oye, vamos a dejar que Honorio de su opinión, que está más callado que nada. Extrañamente, porque cuando coge la obra nos da el meeting también. Venga, Honorio. Es que me lo estaba pensando, digo, joder, es que hay tantas cosas aquí sobre el tapete que ya no sé si merecerá, o sea, si es conveniente que yo hable. Venga, empieza. A ver, varias cosas. Decía Raúl que este estado de las autonomías que no era, yo creo que interpreto que has dicho que no es razonable, ¿no? Porque es costoso, porque es poco eficaz, etcétera, y porque además se han delegado tantas propiedades a las autonomías, a las comunidades autónomas, que el Estado central se ha debilitado de tal forma que se ve muy difícil que puedan llegar a imponer ciertas cosas. Bueno, yo, cuando empezó la pandemia, cuando Pedro Sánchez anunció el mando único, tengo que confesar que sentí un subidón,
porque dije, a hacer puñetas los mandarines. Ahora será con acierto o sin acierto, pero será alguien desde el poder central el que disponga. Pero es que esas cosas que hace Pedro Sánchez son como amagos. Asume todo el poder y luego lo devuelve para que los mandarines autonómicos y taifales se vengan arriba también disponiendo. Bueno, vamos a ver, las autonomías, ese es el estado de las autonomías, según yo lo veo, y así se define. Y a mí no me gustan. Y sobre las autonomías históricas, yo creo que es un debate que ya está caducado, pero podríamos volver a refrescarlo. ¿Qué más historia tiene Cataluña que Aragón? ¿Qué más historia tiene Cataluña que Valencia? ¿O qué más historia tiene otra histórica, Vascongadas, Euskadi? O, como decía Baroja, las provincias vascongadas. ¿Qué más historia tienen que Castilla la Nueva, por ejemplo, o que Castilla la Vieja y la Mancha, o que Andalucía, o que Extremadura? Es decir, que puestos a exigir, todos tienen el mismo derecho a ser iguales. ¿Por qué la Constitución? Bueno, eso habría que preguntárselo a los señores que hicieron la Constitución y a los que mandaban. ¿Por qué establecieron dos vehículos, dos artículos para el desarrollo autonómico? Uno rápido para las históricas y otro más lento para los demás. Eso era un agravio comparativo. Como era un agravio comparativo, por ejemplo, el hecho de que lo bueno que tiene el derecho foral, por ejemplo, aplicado en la Comunidad de Navarra o en Vascongadas, no pudiera extrapolarse al resto de España. O sea, por ejemplo, la ley de sucesiones. Si ellos están exentos de pagar impuestos, si eso es una mejora para todos los españoles, aplíquenla a ustedes a todos. Es decir, la Constitución ya parte, efectivamente, de un montón de errores. Yo recuerdo, y Raúl se acordará perfectamente, digo Raúl porque es periodista, Jorge, no porque tú no estés también en la actualidad, pero tú también lo recordarás. Y Joaquín, cuando Fraga, en los previos a aprobarse la Constitución, montaba unos mítines extraordinarios, y en uno concretamente aquí en Madrid tuvo un incidente con un compañero de la cadena SER, porque el compañero le preguntó, claro, después de terminar, pues claro, Fraga dijo, votar sí a la Constitución es votar sí a muchas cosas malas. Vino a decir, ¿no? No es textual. Votar no a la Constitución es negarle a la Constitución muchas cosas buenas. Entonces, claro, al terminar la sesión, el compañero, que tenía prisa porque entraba en el programa y tenía que irse a la emisora, le preguntó cuál era la opción que él daba a sus votantes. Y Fraga se subió por las nubes, que es lo que hacía, montó una bronca tremenda y tal. Es decir, la Constitución parte de muchos errores. Y esos errores, todos estamos de acuerdo en que la Constitución debería ser reformada. Pero yo llamo la atención sobre un hecho. Esa era una exigencia de la izquierda. Reformar la Constitución era una exigencia de los nacionalistas y de la izquierda, hasta hace 4 días. Desde que entró el gobierno de Pedro Sánchez, ha dejado de ser una exigencia. Yo creo que todos los españoles estaríamos de acuerdo en reformar la Constitución. En lo que no estaríamos de acuerdo es qué artículos habría que reformar de la Constitución. Yo reformaría el de las autonomías. Está claro que me las cargaba todas. Pero sin más. Dicho esto, hemos hablado de muchas cosas. Yo creo que de alguna manera, me vais a permitir nada, y termino, no voy a analizar todo lo que tengo aquí apuntado porque es mucho, pero cuando yo publiqué mi diccionario de historia de España, hablando de etapas históricas, yo dije, en las presentaciones que hacía, yo dije, si hay un hecho histórico que es lo que determina el cambio de una etapa histórica a otra, por ejemplo, para hablar de una cosa reciente, estamos en la edad contemporánea todavía. Para la historia universal, la edad contemporánea es la Revolución Francesa, porque es un fenómeno que cambia sustancialmente la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de hacer. Para los españoles, en nuestra historia, nuestra etapa contemporánea comienza con la guerra del 2 de mayo contra los franceses, ¿no? Con la guerra de la independencia. Ese pequeño desfase de años es inapreciable y marca, evidentemente, cambios estructurales. Para nosotros, la explosión de los franceses en la guerra de la independencia provoca el constitucionalismo, la etapa constitucional. Que no es nueva, conviene recordar, porque ya tuvimos, no constituciones, pero sí tuvimos, evidentemente, parlamentos y parlamentos bastante desarrollados en la Edad Media, etc. Pero bueno, empieza el constitucionalismo decimonónico y marca una tendencia, que es que fracciona la opinión pública, o la opinión de los españoles, en dos conceptos, el conservador y el progresista. Bien, y yo me atreví a decir, si consideramos que la etapa contemporánea empieza ahí, y que durante todo su desarrollo lo que hemos tenido y sufrido son guerras civiles, las guerras carlistas, los moderados contra los progresistas, etcétera, etcétera, los espadones, todo esto.
y llegamos a la expulsión de la monarquía y se establece una república que es un fracaso y vuelve la restauración, y la restauración se agota a principios del siglo XX con otros nuevos problemas, etcétera, etcétera, y al final llega la guerra civil. Que la guerra civil del 36-39 para mí representa pues la culminación de todas esas guerras que vienen detrás del siglo XIX. Se pone fin a esa guerra en el año 39, comienza una etapa que es el franquismo. Bueno, no, yo no lo voy a juzgar. Y pasado esa etapa que es el franquismo, empieza una etapa democrática. Yo creo que con la irrupción del ordenador como maquinaria para que la gente pueda, digamos, concebir la vida de otra manera, y me imagino que supone un cambio sustancialmente importante en la manera de vivir de los españoles, nosotros podríamos cerrar la dichosa etapa contemporánea ahí y empezar con la transición una etapa nueva. Pero llega el señor Rodríguez Zapatero y decide sacar la ley de memoria histórica y decide reverdecer las insidias, las venganzas, los conflictos, las historias. Desde esta posición, todo esto se recrudece. Y entonces a mí me da que todo esto ahora, en cierto modo, lo que ocurre es que hemos vuelto a coger las disputas ideológicas de la Segunda República, hemos pasado el salto del franquismo y ahora vuelven a estar en marcha porque se aprueba una ley de memoria histórica, se está prohibiendo el derecho de algunos españoles pues a pensar, por lo menos a expresarse, y se pretende hacerlo. El cierre del Parlamento, cierre entre comillas, que ha hecho Pedro Sánchez ahora, nos pone en situación de que, lo que yo decía antes, la luz y los taquígrafos, la luz medio apagada y los taquígrafos apesebrados. Es decir, ese es el camino que estamos viviendo. Y encima nos estamos muriendo por miles. Porque al que le ha tocado, pero al que no lo ha tocado es potencialmente le puede volver a tocar. Y además, según los informes que andan por ahí, las PCRs, las PCRs no, los anticuerpos de las personas que habéis padecido este dichoso virus, tienen una vigencia de 6 meses. A los 6 meses podéis volver a contraer esa enfermedad. Es decir, con todo este escenario, el gobierno está aprovechando a sacar de la maleta asuntos que, como dice Jorge, deberíamos haberles pasado la página hace tiempo. Reformar la Constitución, que era prioritario, ya no lo es, pero yo creo que se hace necesario primero poner en orden todo lo que tenemos y luego, efectivamente, habrá que afrontar la reforma de la Constitución. Lo dejo porque si no me voy a enrollar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A Jorge le ha gustado. A Raúl no lo sé, está pensando, pero a Jorge le ha gustado. A ver, Raúl, empieza. Yo discrepo de Honorio en algunas cosas. A ver, la realidad es que España hoy es un Estado con 17 autonomías y lo va a seguir siendo. Sí, tenemos que asumir que las autonomías eso no lo cambia nadie. Es un hecho que llegó para quedarse. Lo que hay que hacer es igualar a todas, porque ningún español, mientras esto sea España, tiene más derechos y obligaciones que el de al lado. Y que además lo que... No hay cojones de igualarlos a todos, ¿eh? Igualarles a todos, claro, por supuesto, porque voy a ser yo menos que el navarro, o menos que el catalán, o menos que el vasco. ¿Quién tiene narices para hacer eso? Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Porque españoles iguales ante la ley, en obligaciones y derechos. Dicho esto, lo que tenemos que hacer con las autonomías es que sean útiles, no que sean un despilfarro económico y que además sirvan para colocar laboralmente a uno u otro partido y que se vayan acumulando. Es decir, no puede ser, por ejemplo, y voy a hablar de Madrid, que es donde yo estoy. Madrid tiene 6 millones de habitantes, es uniprovincial y tiene más parlamentarios que Andalucía, que tiene 8 provincias y 2 millones más de habitantes. Bien. Eso es un para colocar gente. Lo que has dicho, porque hay que colocar gente. Todo eso lo que significa de cargos, de organismos. Eso no puede ser mientras de repente no hay dinero para aumentar las pensiones, para la sanidad, para la investigación. No puede ser. No puede ser que en un Parlamento nacional de 350
parlamentarios más 250 o 260 no tengo la opción, del Senado, llegue la pandemia, se nos diga que esto está muy mal y que no hay dinero y que a endeudarnos a endeudarnos más de lo que ya estaba el país, que estaba y mucho, a reducirse el sueldo, a hacer sus ERTES. señorías no se reducen un puñetero euro. No, Es más, sigue cobrando menos una persona, o Donald Orza, siguen cobrando desplazamientos por algo que no hacen. Es decir, eso no puede ser. Eso es algo antidemocrático al 100%. Yo creo que hay algunas cosas que hay que asumir que no se pueden quitar, porque volveríamos, y ahí estoy de acuerdo con Honorio, a viejas y no deseables situaciones. España es un estado de 17 autonomías, que es verdad que por un lado acercan la administración al ciudadano, pero que deben cumplir con ese principio básico, acercarla, no alejarla a través de duplicidades y más funcionarios. Eso es la reforma de la Constitución. ¿Qué es lo que hay en marcha? Y que es, yo creo que hoy por hoy, peligroso. Que ante la imposibilidad de modificar la Constitución, salvo que los 3/5 del Congreso estén de acuerdo, cosa difícil por el enfrentamiento partidista, se elabore otra Constitución, exactamente como se hizo en el año 78, y se vote otra Constitución que anule sin retocar esta, y que ahí aparezca una palabra, al margen de la estructura territorial, aparezca la palabra maldita, la que no se quiere tocar, y la que yo creo que hoy por hoy no se debe tocar, con independencia de que sus representantes cumplan escrupulosamente La monarquía, ¿no? la ley de la monarquía. Exactamente. Monarquía o república. Yo creo que ese es un debate hoy estéril. ¿Por qué? Porque la democracia, de verdad, supera ambas. Si son democracia, si hablamos de democracia, si hablamos de otra cosa, no. Si hablamos de reparto de poder, no. Y creo que era Jorge el que hablaba de los gobiernos, en los primeros gobiernos de la transición. Sobre todo de los 14 años que estuvo el PSOE y de la socialdemocracia que representaba. Le añadiría que no solamente fue Alemania con Willy Brandt, también fue Suecia con Olof Palme, y sobre todo lo que fue es el acuerdo de Estados Unidos. Es decir, sin Estados Unidos detrás y el deseo de Estados Unidos de respaldar la monarquía y acabar con el franquismo, de ahí la voladura de Carrero Blanco, y estamos hablando ya del Paleolítico. Sí, malgré Louis Giscard d'Estaing. También. Pero era un aristócrata, es decir, siempre ha sido distinto. Pero bueno, volvamos a lo que nos interesa, que es el hoy y el inmediato futuro. Yo creo que lo que está haciendo la pandemia es poner de relieve lo que tenemos mal y lo que tenemos muy mal y lo que tendríamos que reformar. Pero nos encontramos con una clase política que está mal preparada, que es mal profesional. Es decir, yo entiendo que alguien que quiera dedicarse a la política tiene todo el derecho a hacerlo. Yo lo único que le exijo es que se prepare. Es decir, igual que se prepara un ingeniero o un albañil para hacer bien su trabajo. Y lo que yo estoy viendo es que la clase política de hoy está mal preparada. O no es la mejor preparada. De representación del pueblo y de gestión de los asuntos del pueblo. Y eso deberíamos, los ciudadanos, ponernos esa tarea en las próximas elecciones, sean cuando sean en la primavera del año que viene o dentro de 3 años. Que la lengua la tengo muy suelta y a veces me atrevo a decir verdaderas barbaridades, y como tengo la excusa de decir no soy yo, es mi cerebro, o sea, yo no tengo la culpa. Yo creo que